Bienvenidos a un nuevo video con el profe Julio Kawich. Para el video de hoy vamos a trabajar con el tema de ecuaciones polinómicas. Y para trabajar con él vamos a resolver la siguiente ecuación como ejemplo. X cúbica menos 27 igual a 0. Usaremos para su resolución la fórmula de raíces de números complejos. Es decir que en esta ecuación encontraremos sus tres raíces cúbicas utilizando esta fórmula. Claro que es uno de los métodos que se pueden utilizar y no es el único, ya que también podemos utilizar álgebra simple para resolverlo, pero para este caso y con el objetivo de ejemplificar esta fórmula, usaremos la fórmula de los complejos para la solución. Lo primero que haríamos entonces es despejar la ecuación, es decir, el 27 que está restando pasaría sumando, nos quedaría x cúbica es igual a 27. Y entonces de lo que se trataría es de encontrar las tres raíces cúbicas de 27. Por lo tanto, nos conviene convertirlo a su forma polar. Pero si yo dibujo esta cantidad en el plano polar, observamos que el 27 vendría quedando sobre el eje X y solamente tiene parte real, no tiene parte imaginaria. Por lo tanto, diríamos que su ángulo sería de 0 grados. Ya que no tiene ninguna aproximación ni hacia arriba ni tampoco hacia abajo, sino que se queda sobre el eje. Si el número fuera negativo, es decir, si fuera menos 27, quedaría de este lado. Y recordarán ustedes que el ángulo siempre se mide desde la parte positiva del eje X. Si fuera negativo, su ángulo sería de 180 grados. Pero en este caso, como es un ángulo positivo, es un valor positivo, su ángulo sería de 0 grados. Entonces ya podemos deducir algo importante de aquí. Siempre que yo tenga un número real positivo, su ángulo será de 0 grados para el plano polar. Y si el número es negativo, el número real, su ángulo será siempre de 180 grados en el plano polar. Y entonces la forma polar de este número complejo, 27, quedaría como 27 por coseno de 0 más y seno de 0, porque como comentamos el ángulo sería de 0. ¿Y por qué r vale 27? Bueno, recuerden que r es la hipotenusa del triángulo que se forma en el plano polar, pero como aquí no se formó ningún triángulo, ya que el 27 está sobre el eje, entonces este número sería igual a la misma r. Por lo tanto, la r sería 27. Pasaría lo mismo si el número fuese negativo. Si fuera menos 27, el valor de r, recuerden que r es una distancia, es la hipotenusa del triángulo, el valor de r seguiría siendo 27 si el número hubiera estado en el lado negativo. Entonces ya tenemos la ecuación en su forma polar, la cantidad, y entonces ahora le vamos a aplicar la fórmula para encontrar las tres raíces cúbicas. Entonces, aplicando esta fórmula con el primer valor de k, que sería 0, nos quedaría 27 a la 1/3 por coseno de 0 más 0 por 360 entre 3, porque recuerden que la k vale 0 en este primer caso. Y lo mismo con seno de 0 más 0 por 360 entre 3. Bueno, al hacer la operación dentro del paréntesis, 0 por 360 nos da 0, más 0 pues es 0, y 0 entre 3 sigue siendo 0, por lo tanto nos queda coseno de 0 y seno de 0. En cuanto al 27 a la 1/3, esto equivale a sacarle la raíz cúbica a 27, y la raíz cúbica de 27 es 3. Aquí me faltó colocar el corchete, pero sin embargo, si sacamos estas cuentas con la ayuda de una calculadora o conociendo los ángulos básicos trigonométricos, sabremos que el seno de 0 es 0 y por lo tanto aquí este término se cancela. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto 1 por 3 va a quedarme finalmente 3, que sería la primera raíz de este número complejo. Y es la raíz que nosotros conocemos, ya que sabemos que la raíz de 27, la raíz cúbica, es 3. Y la acabamos de obtener con la ayuda de la fórmula. Esta es la conocida. Pero todavía nos faltan dos raíces más, ya que sabemos que debe tener tres raíces. Calculemos la segunda raíz utilizando
la misma fórmula. Y entonces nos quedaría para k igual a 1, sería prácticamente lo mismo, 27 a la 1/3 coseno de 0, pero ahora en vez de poner 0 por 360 sería 1 por 360, siempre entre 3, tanto para el coseno como para el seno. Haciendo estas cuentas que están dentro del paréntesis, 1 por 360 es 360, más 0 sigue siendo 360 y 360 entre 3 nos da 120. Y ahora solo nos falta multiplicar para tener el valor canónico de la segunda raíz. Por lo tanto voy a multiplicar 3 por el coseno de 120. Pero resulta que el coseno de 120 con la calculadora nos arroja menos 1/2. Y el seno de 120 nos arroja raíz de 3 sobre 2. En un video posterior trabajaremos con estos valores básicos que provienen del triángulo de 30, 60 y 90 grados del triángulo rectángulo. Procedemos entonces a multiplicar por 3. 3 por menos 1/2 nos daría menos 3/2. Y 3 por raíz de 3 sobre 2 nos quedaría 3 raíz de 3 sobre 2 y con esto ya habríamos obtenido nuestra segunda raíz compleja. La primera recuerden que fue 3, esta es la segunda. Y ahora vamos a calcular la tercera nuevamente usando la fórmula. Y cambiando el valor de k ahora siendo igual a 2, lo único que cambiaría sería el paréntesis que se encuentra dentro de la función coseno y seno. Observen que ahora 2 por 360 pues son 720, más 0 sigue siendo 720 y 720 entre 3 nos daría 240. Sacamos cuál es el coseno de 240 y en su calculadora debe darles menos 1/2. De igual manera el seno de 240 debe arrojarles menos raíz de 3 sobre 2. Multiplicando nos quedaría entonces menos 3/2 menos 3 raíz de 3 sobre 2 y observen que la única diferencia que hubo entre la segunda raíz y la tercera fue un signo, ya que en la anterior este había sido positivo y en esta última raíz este valor es negativo. Por lo tanto ya tenemos las tres raíces, que serían entonces el 3 menos 3/2 más 3 raíz de 3 sobre 2 y finalmente lo mismo pero con signo negativo. Observen que cualquiera de estas tres respuestas que yo sustituya aquí en x cúbico igual a 27 o bien en la ecuación original que era x cúbica menos 27 igual a 0, cualquiera de estas será solución de la ecuación. Es decir que esta ecuación tiene tres raíces. Esta ecuación polinómica. Noto que resolví este problema utilizando la fórmula de Moivre para el cálculo de las raíces de un número complejo. Pero aclaro que no es la única forma en la que esta ecuación se puede resolver. También la podríamos resolver utilizando el teorema fundamental del álgebra. Recuerden que ese teorema, el teorema fundamental del álgebra, nos dice que cualquier polinomio siempre puede factorizarse en factores lineales y cuadráticos. Es decir que esta expresión nos puede quedar un múltiplo de factores lineales y cuadráticos. Y efectivamente vemos que es una diferencia de cubos. Si yo quisiera factorizarla, nos quedaría x menos 3 por x cuadrada más 3x más 9. Esto es, por supuesto, aplicando factorización por diferencia de cubos. Recuerden que se le saca la raíz cúbica a ambos términos. La raíz cúbica de x cúbica es x, la raíz cúbica de 27 es 3. Y la fórmula nos decía que este término debe multiplicarse por el cuadrado de la primera raíz cúbica más el producto de ambas raíces cúbicas más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Esto era si querían tener una fórmula como tal para obtener la factorización, sería de esta manera. Y como pueden ver, ya expresé mi ecuación, que era x cúbica menos 27, en sus factores lineal, tiene un factor lineal y un factor cuadrático que se pueden resolver fácilmente
El primero se puede despejar directo y de aquí obtendríamos la primera solución, que sería 3. Y la segunda ecuación, que es un factor cuadrático, la pueden resolver usando la fórmula general. Y si ustedes usan la fórmula general y lo que hemos visto para números complejos, deberían obtener estas otras dos soluciones utilizando la fórmula general para esta ecuación. Y esto siempre podrán hacerlo apoyados del teorema fundamental del álgebra. Así que no importa si la ecuación es de grado 4, 5, 6, 10, siempre podrá factorizarse en factores lineales y cuadráticos por el teorema fundamental del álgebra. Es un tema que también se trabaja en fracciones parciales. Y eso les garantiza que siempre podrán resolver ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas usando la fórmula general. Esto es, si el polinomio es más complicado, sería factorizarlo. Este caso era un poco más sencillo y se resolvería siempre de esa manera, o con la fórmula de Moivre. Entonces ya tenemos dos formas de resolverlo. Se puede utilizar cualquiera, las dos son válidas. Y eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado este video y que lo hayan comprendido muy bien. Nos vemos la próxima.